¿Tú crees que esta especie de, pues, animadversión, al menos verbal, que hay entre la presidencia de la República y la presidencia de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia, llega a trasladarse a la discusión presupuestal de 2024 en la Cámara de los Diputados? Nancy, ¿crees que haya alguna posibilidad? Escuchábamos al líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados pues señalar abiertamente que la reducción presupuestal al Poder Judicial era una quizá de las más importantes tareas que tenía esta bancada en este último tramo del año para hacerle frente a una nueva dinámica en el Poder Judicial. Más que trasladar esta discusión, yo lo que creo es que van a revisar el presupuesto de egresos. O sea, ya es parte de la estrategia del propio Movimiento de Regeneración Nacional y como lo ha anunciado Ignacio Mier, el diputado, se debe de revisar sobre todo los guardaditos de la Suprema Corte, porque regresamos exactamente al mismo tema del Instituto Nacional Electoral. Los fideicomisos son para uso discrecional del dinero e incluso hay que recordar que uno de esos fideicomisos es para que ministros, ministras arreglen sus domicilios particulares con dinero del pueblo. O sea, es que esto es indignante. O sea, es como si dijeran, a ver, cada mexicano, mexicana aporte un pesito porque el ministro Luis María Aguilar, el ministro Alberto Pérez Dayán, la ministra Norma Piña o cualquier otro ministro o ministra necesita cambiar su boiler. O sea, y nosotros decimos, o sea, sí, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué le vamos a pagar que cambie su boiler o que cambie su sala de piel que ya no le gusta y que la compró el año pasado también con dinero de nosotros, o que cambie sus cortinas o que cambie el color de sus paredes cuando de por sí les estamos pagando 700,000 pesos mensuales porque supuestamente ellos son la élite de la justicia en el país? Entonces, más que la discusión, digamos, en el terreno de lo político, me parece que la discusión sí tiene que ser en la Cámara de Diputados sobre el dinero que no está justificado y que se gasta sistemáticamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en ese sentido, me parece que es muy importante recordar que el propio Ricardo Monreal descubrió o hizo públicos esta lista de los 40 privilegios que tienen los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto lo exhibió también el propio presidente López Obrador, en donde pues no solo está el tema pues de sus salarios, que son exorbitantes, que son insultantes para un pueblo empobrecido como el pueblo mexicano, porque así lo dejaron con estos 30 años de neoliberalismo, sino además otros temas, como por ejemplo que nosotros les paguemos el celular a ellos, a sus familiares, o las vacaciones, ¿no? En México, en el extranjero, los viajes al extranjero para ellos y su familia nuclear, o todo el tema del internet en sus casas, o esto de cambiar su mobiliario, o remodelar por completo su mansión. O sea, ¿por qué? ¿Por qué los mexicanos vamos a seguir pagando esto? No tiene ningún sentido. Y en ese contexto me parece a mí que la discusión de la Cámara de Diputados debe regirse por este tema de austeridad y que sí es muy importante, incluso si no alcanzara para el plan C, sí empezarles a limitar el uso de recursos públicos a los ministros y ministras y en general a todo el Poder Judicial.